mis amadas, buenos días. Un viernes más juntas aquí en Arraigadas, un espacio para transmitir verdad, esperanza y gozo. Les saluda Laura González de Chávez desde Chicago, Illinois, y súper feliz de estar de regreso aquí con ustedes como cada viernes, agradecidísima por la participación de cada una que se une a nosotras cada viernes para animarnos juntas a estar arraigadas en Cristo y en su palabra. Y hoy vamos a continuar con esta serie de atributos de Dios que hemos venido estudiando. Ya hemos tenido aquí al pastor Sugel Michelén, hemos tenido al pastor José Lo Mercado para darnos su sabiduría y enseñarnos acerca de estos temas y de estos atributos de Dios. Pero nosotras queremos, cuando venimos a ustedes entonces, traer otros aspectos del carácter de Dios, pero aplicándolos a nuestras vidas y viendo testimonios en nuestras vidas que de alguna manera apunten hacia ese carácter de Dios que estamos estudiando, hacia ese atributo de Dios. Porque estos atributos de Dios deben impactar y afectar nuestras vidas en el aquí y el ahora. Y hoy vamos a estar hablando de la misericordia de Dios. Si hay un atributo que a mí me cautiva es su misericordia. Porque yo pienso, ¿cómo puede un Dios que es santo, 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 extender compasión y perdón a personas pecadoras y falibles y quebrantadas? Es algo que escapa a mi comprensión. ¿Cómo puede ese Dios querer tener una relación conmigo? Y la palabra dice que Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Y entonces, siendo bendecidos por esa grande e inmerecida compasión y misericordia, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo pasamos a otros esa misericordia recibida? ¿Cómo podemos descansar en su misericordia? Y para hablar de este tema y compartir un poco acerca del testimonio de su vida, he invitado a una hermana, amiga que he conocido aquí en Illinois, en la iglesia, Alexandra Bucardo. Alexandra es una joven de nuestra iglesia que mi esposo y yo hemos tenido el gozo de conocer junto a su esposo y sus hijos. Es una joven esposa que Dios ha dado mucha sabiduría y que Dios ha venido tallando desde hace algunos años. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Laura, bien, gracias a Dios, bien y muy agradecida por la invitación. Y yo muy contenta de tenerte aquí en Arraigadas. Yo siempre que pienso en ti, pienso en una muchacha de tanta sabiduría y que tiene tanto que dar. Alex, para el público que nos sigue y las hermanas que se conectan, preséntate, introdúcete, qué edad tú tienes, años de casada, número de hijos, de dónde eres. Bueno, mi nombre es Alexandra, soy de Nicaragua, tengo 30 años y 15 años de casada, así que pueden ir sacando las matemáticas. Un poquito joven me casé. Sí. Tengo 3 hijos, me estoy casada, mi esposo se llama Lener Bucardo. Tengo un hijo de 15 años, Que una parece hija tu de... hermano, que parece tu hermano, el Sí, que lo ve juntos cree que son hermanos. sí, toda la gente dice, no puedo creer que es tu hijo, es mucho más alto que yo. Ujú. Mi hija Hilary, 8 años, ya luego cumple 9, y mi bebé Nathan, que tiene 1 año. Y vivimos aquí en Illinois hace casi ya 3 años. Ujú, ujú. Y para nosotros ha sido una bendición conocerlos y ver la obra de Dios en sus vidas. Y Alex, para hablar un poquito primero, antes de tú dar tu testimonio, yo quería que habláramos un poquito acerca de la misericordia de Dios. Y sabemos que se manifiesta en su compasión y bondad hacia pecadores. Es su Amén. paciencia en acción. Él extiende perdón y gracia a personas que merecen castigo. Amén. Él nos da algo que no merecemos y nos lo da por puro afecto de su voluntad, debido a su bondad. ¿Cómo te afecta a ti o te impacta su misericordia, Alex? Bueno, cuando pienso en el Evangelio y cuando pienso que en realidad en lo que no merezco y en lo que sí merezco y en lo que Él me ha dado, y meditar y ocupar tiempo para esto hace como que mi corazón se inflame, Ujú, ujú, como que rebose en alabanza ujú. y a la vez que mi corazón se llene de esto para poder ejercer.
o dar misericordia sobre mi familia. Así es. Solo que hay una diferencia, que cuando pienso en la misericordia para recibirla es como un gozo, como que el corazón se ensancha, pero cuando pienso en la misericordia para darla, ahí es como algo sacrificial, como algo más tenso, pero yo creo que son oportunidades como para decir, la misericordia tiene un precio realmente alto. Y eso es una bendición. Sí, me encanta eso que dices, que es muy bueno recibirla, pero darla a veces nos cuesta, porque como tú dices, es sacrificial. Y es increíble su misericordia, porque la vemos en nuestra salvación. Él continuamente nos muestra misericordia cada día, perdonando nuestros pecados. Dice la palabra que Él tiró nuestros pecados al fondo del mar y que nunca los va a usar en nuestra contra. Dice la palabra, bueno, vemos en la palabra que Él extendió misericordia al pueblo de Israel, enviando profetas para advertirles de la idolatría y del pecado, para volverlos a Él. Continuamente los llamaba a Él, tenía fidelidad hacia ellos y les mostraba misericordia y gracia. Y cuando ellos se arrepentían y clamaban a Él, Él venía y los libraba. Y hoy redarguye e instruye a sus hijos a través del Espíritu Santo. En su gracia y su misericordia, Él nos preserva en el camino hacia una eternidad junto a Él y nos muestra su misericordia estando ahí para nosotros. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que conoce nuestra condición, intercede por nosotros y nos llama a su trono de gracia, donde vamos a encontrar ayuda oportuna, dice, en tiempos de necesidad. Cuando nosotros estamos desviadas, Él está ahí para nosotros y nos muestra su misericordia, cómo nos disciplina como hijos. A mí me encanta, Alex, una frase que dice el teólogo Jonathan Edwards. Él decía, Dios se complace en mostrar misericordia a sus enemigos, de acuerdo a su propia voluntad soberana. Aunque Él está infinitamente sobre todo, sobre su creación, Él no necesita a sus criaturas. Sin embargo, se complace en tomar en cuenta a unos pobres gusanos de la tierra. ¿Qué te parece esa frase? No, realmente es tan cierto. Realmente comprender que éramos enemigos de Dios no, nos cambia nuestra mente y nos hace entender que realmente solo en Jesucristo podemos tener esa redención y que ese amor está mostrado ahí y que no tenemos excusa para decir solo vamos a ejercer misericordia con aquellos con los que nos llevamos bien. No, sino como lo dice la palabra, con nuestros enemigos, porque nosotros mismos éramos enemigos. Exacto, éramos enemigos de Dios y el solo hecho del Padre enviar a su Hijo unigénito, hacerse como uno de nosotros, para morir en esa cruz, para pagar por nuestros pecados, para salvarnos y reconciliarnos, el justo por el injusto. Wow, eso es pura misericordia. Y entonces, Alex, vemos la compasión de Jesús en los evangelios, cómo Él era movido por el dolor de otros, cómo era atraído hacia los pecadores, hacia personas rechazadas, como tú dices, no a las personas que parecían lindas, al contrario, hacia esos, Él extendía su más grande juicio. Él se acercaba a las personas socialmente vilipendiadas, a las personas que no tenían nada lindo en ellos mismos. Él se llenaba de compasión y de misericordia hacia ellos. Y incluso lejos de alejarse, los tocaba, como a los leprosos, por ejemplo. Así que mientras más entendemos la justa ira de Dios, más apreciamos y valoramos su misericordia. Pero entonces, Alex, la razón por la que yo quise traerte a este programa es porque queremos aterrizar un poquito este concepto. Habiendo entendido y viendo esa misericordia tan maravillosa que hemos recibido, ¿cómo nosotros hemos de vivir y cómo debemos no solamente regocijarnos en recibir esa misericordia, pero cómo debemos nosotros amar a nuestros enemigos? Incluso nos llama la palabra, a mostrar misericordia a otros. Yo te voy a pedir, antes de que tú nos hables de tu testimonio, que si tú puedes leer, Alex, Lucas 6, del 27 al 36. Ok. Pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los
que aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo al que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos que quieres, de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Wow, qué increíble, Hermoso. qué hermoso, pero qué difícil para nosotros vivir de esa manera, que amar al enemigo, como dice ahí, que seamos bondadosos con los ingratos y perversos. Eso no es lo primero que sale de nosotros, porque definitivamente a veces es fácil extender misericordia a personas que no están muy cerca de nosotros. Por ejemplo, Alex, en la iglesia, una persona quizás que no me caiga muy bien, pero yo la trato con misericordia porque al final del día yo no la tengo que vivir con ella. Personas que Exacto. quizás nos hieren, no, perdón, que no nos hieren diariamente o no pecan contra nosotros de manera significativa, como que a esos, bueno, sí, vamos a tenerle misericordia. Sí. Pero la Y palabra dice, dime. es más difícil con los más cercanos y sobre todo en el matrimonio, porque compartimos todo. Incluso puede ser que estemos en el mismo hogar, qué sé yo, con nuestros hijos o extendiendo misericordia si viven con los padres o cualquier relación. Pero al final del día, con nuestros esposos compartimos hasta la misma cama. Entonces nos vemos ahí acorralados para tener que dar misericordia día y noche y para reflejar al Señor Jesús y no tenemos otra escapatoria, sino que vivir el Evangelio, aplicar el Evangelio. Exactamente. Fíjate que la palabra dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Entonces, Amén. como tú dices, no tenemos escapatoria, tenemos que morir a nosotras mismas y ser como nuestro Padre en los cielos, porque al final el Señor nos está tallando a su imagen y parte de esa imagen Amén. es esa misericordia. Pero Alex, yo quería aprovechar este tema de la misericordia de Dios. Primero porque quiero que las hermanas que nos siguen vean que estos atributos tienen repercusión en la forma como nosotros, primero la forma como amamos a Dios, lo conocemos, creemos en Él por esos atributos que lo adornan, pero también esos atributos repercuten en la forma como vivimos y sobre todo este de la misericordia. Y yo quería darte un tiempo, Alex, para que tú compartas un poquito con las personas que nos siguen sobre tu testimonio. Sé que muchas personas que se conectan quizás están en matrimonios difíciles, quizás están pasando por un tiempo difícil o quizás tienen años pasando por un matrimonio difícil. Quizás están casadas con hombres inconversos o quizás con personalidades complicadas. Y yo sé que tú tienes un testimonio muy impactante de cómo Dios te ayudó en los inicios de tu matrimonio y sobre todo cuando las hermanas se den cuenta que tú te casaste a los 15 años. O sea, no es que tú eras una mujer de mucha experiencia, con muchos años en la fe, que tenías toda esta experiencia o sabiduría o madurez. No, tú eres una niña. Y cómo su espíritu te ayudó a mostrar misericordia a tu esposo. Y ahora nosotros somos testigos de la obra de Dios y lo que Él ha hecho en tu matrimonio. Entonces, cuéntanos un poquito, Alex, habiendo ya hablado un poquito acerca de la misericordia de Dios, cuéntanos un poco a qué edad te casaste, cómo se dio eso al principio y cómo fueron tus primeros años de casada. Bueno, nos casamos cuando yo tenía 15 años. Yo vengo de una familia católica. Mi esposo sí viene de una familia de cristianos. Él
su niñez estuvo muy familiarizado con la Biblia y con el entorno de la iglesia. Mi niñez, no, para nada. Nosotros comenzamos un noviazgo y ninguno de los dos éramos salvos. Yo sí lo sabía, pero mi esposo no sabía que no era salvo. Él siempre estaba en el ambiente de la iglesia y él creía que amaba a Dios. Nosotros comenzamos entonces nuestro noviazgo y él me invita a la iglesia. Y yo acepto ir, algunas veces ya había ido. Pero esta vez fue diferente. Cuando yo voy, y era un mensaje evangelístico que le llamaban, ¿verdad? Y cuando se expuso el evangelio, tal vez no a totalidad, pero yo quedé convencida de que yo era pecadora y que el único camino era Jesucristo. Pero también salí como impactada por la belleza de Jesús. Yo decía, él realmente es amoroso, eso es grande, y eso cambió mi corazón, transformó mi corazón y mi mente. Luego de eso, hubieron temporadas en el noviazgo tensas porque nosotros ocasionalmente teníamos relaciones sexuales. Y yo comienzo, o sea, realmente en mí comienza una lucha por el pecado, era una decepción, una frustración, y yo en mi mente tenía eso bien claro: estoy fallando al que me ama, estoy fallando al que dio su vida por mí. Pero mi esposo no tenía lucha con el pecado, pero yo no lo lograba ver tan claramente. Y yo pensaba, qué raro el cristianismo de él. Pero yo ni siquiera sabía que era nacer de nuevo. No, tenía poco conocimiento de la Biblia. A los 15 años yo salgo embarazada y yo me sentí feliz. Porque yo pensé erróneamente, bueno, aparte de que era un bebé, estaba feliz, yo pensé, se acabó nuestra lucha con el pecado. Somos libres para servir al Señor sin ningún tropiezo. Este era el único tropiezo que tenía. Sí. Y nos casamos y al poco tiempo comienza a salir la verdadera naturaleza de mi esposo. Claro, él sale del gobierno de sus padres, nunca había estado libre y ahora vivimos los dos. Y él ahora ya no tiene freno, por así decir, ya no tiene papás que le prohíban beber alcohol, no tiene papás que le prohíban ir a las fiestas. Entonces él se siente libre y esto va manifestándose poco a poco, poco a poco. Yo creo que ni él era consciente de lo que realmente había en él. Y fue empeorando. Primero fue como simplemente un enfriamiento, ¿no? Y como que quiero hacer un deporte y coincide con el día de la iglesia y como que no quiero ir. Y otro día sí. Y el fin de semana ya no estoy en la casa porque tengo que ir con mis amigos y todo esto. Llegó el punto de que comienza a beber alcohol y que quiero ir a una fiesta y comienza a beber alcohol, ok. Entonces esto ya era más preocupante, esto no era como un enfriamiento. Exacto. ¿Cómo tú te sentías, Alex, a esa edad y viendo a tu marido como desviarse de lo que tú conocías? Sí, y que él me llevó a la iglesia. Yo decía, ¿cómo es esto? Él me llevó a la iglesia, él me mostró el camino. Sí. Me sentía muy, muy triste, frustrada. Y salíamos los dos por la misma puerta, por ejemplo, los domingos, a la misma hora, y él para un camino y yo para otro. Wow. Pero creo que en esa época Dios me estaba enseñando algo muy fuertemente y era separar mi relación, que no podía ser mi vida con Dios y con mi esposo, sino que era mi comunión con Dios, era totalmente aparte. Y eso fue liberador en cierta manera. Claro, yo anhelaba un esposo que me liderara espiritualmente, creo que todas lo anhelamos, que fuera de apoyo y que con el niño también él fuera instruyéndonos en la palabra y todo eso. Pero que es un anhelo legítimo, ¿verdad? De todas las mujeres. Exacto. La cosa es qué pasa cuando no lo tenemos. Exacto. Exacto. Y ahí fue cuando definitivamente Dios se hizo tan real y palpable en mi vida. Yo quiero recalcar esto.
como decías, Laura, en el principio, no era mi sabiduría, no era mi madurez, era muy joven y tenía, lamentablemente, pero Dios se volvió tan real, poco conocimiento de la palabra. Si yo puedo contar con la palma de mi mano los textos que eran mi fundamento en esa época, porque no tenía mucho conocimiento. Claro. Y una de las cosas, una de mis motivaciones en esa época para luchar, era este texto de Colosenses que dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibiréis la recompensa. Entonces, yo pensaba, bueno, el matrimonio está realmente difícil y mi esposo cada vez tomaba más. Y yo pensaba, si yo anclo mi corazón en buscar solamente el cambio de mi esposo, yo puedo terminar frustrada. Uh-huh. Porque yo sé que en la palabra hay promesas que pecadores se van a arrepentir y que Dios obra, pero yo no encontraba ningún texto que me garantizara que Leonard Bucardo y se iba a salvar. Uh-huh. Y yo pensaba, ciertamente no hay una promesa específica, pero sí hay promesas que me llenan de fe. Amén. Pero si acaso Dios no obrara, yo puedo confiar que esto no va a ser en vano. ¿Cómo lo va a usar Dios? No sé. Uh-huh. Pero yo me recordaba a mí misma esta verdad. Y yo creo que su espíritu traía este texto una y otra vez a mi corazón. Las cosas se fueron empeorando más. Mi esposo comenzó a tomar, a casi hacerse un alcohólico. Llegaba vomitando a la casa. No podía ni mover su lengua para a veces articular bien su voz. Yo no sé, yo pensaba, Señor, su misericordia grande, ¿cómo hace que llegue hasta la casa? Porque de la puerta para la casa hasta adentro era como que no tenía más fuerza. Sí, se desplomaba. A veces tenía que ayudarlo a acostarse, cobijarlo. Ese es un detalle que yo nunca pensé que él se daba cuenta de eso. Uh-huh. Y de eso voy a hablar más adelante. Uh-huh. Y yo creo que lejos de ver esto horrible, porque él llegaba vomitando y se tiraba a la cama así y hablando a veces locuras, incoherencias, pero yo creo que esto fue parte esencial de la bondad de Dios para yo poder tener compasión. Wow. Porque la mayoría de todos los esposos que están sin Cristo están en una miseria espiritual, pero a veces no es tan evidente. Uh-huh. Y cuando no es tan claro, exacto, creo que las esposas nos sentimos tentadas a pensar, mi esposo está disfrutando su vida y yo me estoy amargando aquí con él y yo estoy perdiendo mi vida y él está feliz. Uh-huh. Y mi esposo me cuenta, yo eso nunca lo vi en él, que él era un hombre que era el centro de la fiesta y que él se reía y que él hacía locuras y bromas y chistes y él era muy alegre. Pero yo podía ver algo que nadie miraba. Ese Leonard aplastado por su pecado, uh-huh, que no era capaz ni de llegar a su cama. Pero mira, Alex, a mí lo que me cautiva el corazón oyéndote hablar uh-huh, es cómo Dios te ayudó a esa edad, joven en la fe, cómo el Espíritu te ayudó a cultivar esa misericordia, que era como tú dices, porque tú lo veías en esa condición. Pero otra muchacha de tu edad dice, no, yo no quiero esto, yo me quiero salir de esto, mi esposo salió de esta forma y mira lo que está pasando, yo no puedo, como tú dices, él llegaba vomitando y tú tenías que limpiarlo y cubrirlo y cobijarlo. Otra dice, no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero porque estaría como solapando su pecado. Pero fíjate cómo Dios te movió a extender misericordia. Correcto. Increíble. Digo, asombroso, le doy gloria a Dios por eso, pero es curioso. Uh-huh. Es curioso. Bueno, una de las cosas que yo pensaba, algo el Señor va a hacer, y en Gálatas 6:9 dice el texto, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Era otro texto, como digo, eran como 5 textos, nada más, y una y otra vez en mi mente, y una otra vez en mi mente. Y acerca de lo que acabas de decir, yo creo que en la mayoría de las mujeres, y en nosotros como cristianos, creemos que el bien
no es un mal tan, perdón, que el bien no es una fuerza tan poderosa. Y otro texto, Romanos 12:21, no sea vencido de lo malo, sino con el bien vence al mal. Entonces, parece ser, yo he hablado con mujeres que ellas sinceramente me dicen, hermana, yo no puedo ser buena en esta condición de mi esposo, porque si yo soy buena, esto va a empeorar, él me va a ver como su alfombra, él va a pasar encima de mí y esto va a ser un caos. Pero yo pienso que es lo mismo que luchamos con ver el bien como una fuerza ofensiva al mal, sino que lo creemos que es pasivo. Incluso yo misma he dicho a veces, yo he dicho, Señor, en esta situación no puedo hacer nada, solo puedo orar. ¿Pero qué es orar? ¿Qué mejor cosa? Parece pasivo. Sí. Así es, parece pasivo, parece algo lento, ¿no? O sea, eso me encanta que tú acabas de decir. Tú estás diciendo que la palabra dice pagar mal con bien. Y que parecería, oye, pero si hago eso, me van a usar. Soy una víctima, me van a abusar. Pero tú dices, es que el bien es poderoso y es ofensivo. ¡Wow! Eso está súper. Eso va atacando el mal. Y hay tantas cosas que en ese tiempo yo solo lo hacía por fe y porque creía en la fidelidad de la escritura. Pero a través del tiempo, e incluso, qué sé yo, 4 años después de la conversión de mi esposo, pude entender muchas cosas de la palabra que se cumplían que yo en ese tiempo no podía ver. Que solamente por obediencia tú hiciste sin saber el resultado que iban a tener. Tú lo hiciste sin saber, obedientemente. Exacto. Y no tenía la experiencia suficiente para ver suficientes casos o contemplar, estar tanto tiempo en el Evangelio para decir, realmente la palabra se cumple. Simplemente era una cuestión de fe y fidelidad al Dios que yo había conocido. Y bueno, ahí estaba el llamado a ejercer la misericordia, la compasión, nada extraordinario, simplemente en mi hogar, que es tener lista la comida, tener lista la ropa, ser diligente en las cosas de mi casa. Era difícil para mí que él comenzó a no ser diligente en proveer. Sí proveía, pero había gran parte de su dinero que lo estaba gastando para sus amigos y sus andanzas y todo eso. Entonces, eso comenzó a causar una incomodidad en mí bien grande. Pero no podía negar que yo miré la mano de Dios tan real para todo lo que yo necesitaba en mi hijo. Y cuando yo venía en oración, yo le decía, Señor, pero yo quiero que mi esposo provea. Sí sé que usted puede proveer, pero yo quiero que mi esposo provea. Yo en oración sentía que el Señor me decía que me deleitara en lo que Él estaba haciendo, en lo que Él estaba haciendo y que encontrara el gozo ahí. Y yo sentía esperanza. No siempre va a ser así. Mi esposo cambia o no, Dios va a hacer algo porque Él es un Dios fiel. Amén. Y definitivamente su fidelidad se mostró en esa época. Yo estaba en una iglesia que no se enseñaba la feminidad bíblica, no era complementarianista. Y el evangelio era la puerta de entrada. Pero lamentablemente yo en esta época luché con el pecado de la autocompasión. Sí sentía compasión por mi esposo, pero sentía también autocompasión porque yo no me podía aplicar el evangelio en esas áreas porque yo no entendía que el evangelio permea cada área de nuestras vidas. Sí. Entonces, yo sabía que era pecadora, pero una parte de mí decía, yo no soy tan mala como mi esposo. O sea, sí soy pecadora, pero no tan mala. Sí. Entonces era un sabor como a justicia propia también. Sí. Y eso Dios lo trató muchos años después, cuando yo entendí el evangelio más a profundidad y otras doctrinas que sustentaron mi vida espiritual, conocer los atributos de Dios y esto. Pero sí, en esa época fue un pecado que estaba en mí. Me sentía muy compasiva por mí misma. Wow. Y Alex, ¿cuántos años duró ese tiempo en el que tú eras sirviendo a tu esposo, como tú dices, cocinándole, planchándole la ropa para que se fuera a tomar con sus amigos, ayudándolo, limpiando sus vómitos cuando llegaba, acostándolo, mientras tú estabas criando tu bebé?
porque tú tenías a tu bebé. ¿Qué tiempo duró esto? Y en algún momento te sentiste, esto no va a poder durar, yo esto no lo puedo soportar. ¿Qué me Fueron dices? 3 años. Fueron 3 años. Y bueno, yo muchas veces sentía cansancio. Y yo decía, Señor, haga algo, ayúdame, socórreme. Porque yo pensaba, no tiene caso mantener el matrimonio y comenzar a vivir una discusión y un ambiente tenso solo porque tengo que estar aquí. No, si yo me quedo, yo voy a reflejar a Jesús. Pero a veces sentía que yo ya no podía. Y una cosa que me pasó que es muy interesante, una vez intenté manipular la situación y quiero comentar esto porque creo que es de absoluta importancia. En una de esas ocasiones que mi esposo se iba y todo el tiempo, no tenía tiempo para estar con nosotros. Entonces él está cerca de la puerta, se está terminando de poner sus zapatos. Y yo le pregunté, ¿qué me dirías si yo te digo que cuando regreses, nosotros usamos el vos, yo ya no voy a estar? Entonces se puso pálido, porque eso no iba conmigo, ¿verdad? Él dijo que se ha de haber preguntado qué pasa. ¿Qué le picó? Él se puso pálido y se sentó y como que pensó, bueno, si me decís que no vas a estar, yo creo que mejor no voy. Y en ese momento sentí un temor horrible. Lejos de sentir felicidad, sentí un peso, un temor y le dije, no, podés ir. Y eso fue feliz, otra vez regresó la felicidad a su cara. Pero yo me quedé meditando y orando. Y me dio un temor de lo que puede hacer la manipulación. Porque si yo ponía ultimátums y si yo decía, bueno, si no cambian esto, yo me voy, parecía ser que me daba una respuesta parecida, porque yo sí quería que mi esposo estuviera ahí y parecía que lo iba a lograr. Pero yo me ponía a pensar, bueno, primeramente su rostro había cambiado, toda la felicidad se le había ido, él no quería estar conmigo. Y yo pensaba, cuando sus amigos le pregunten, ¿por qué no viniste? Y él lo más seguro que iba a decir, es que mi esposa no me dio permiso y me tuve que quedar. Y yo pensé, es parecido a lo que yo anhelo, pero no es lo que yo anhelo, es abismalmente diferente. Yo quiero un hombre con iniciativa, yo no quiero un hombre que se someta a mí. Yo quiero un hombre con iniciativa, con amor sacrificial, que él pueda decir, yo decido quedarme con mis hijos, yo decido quedarme con mi esposa, y que esto naciera de él. Y yo pensé y lloré, y yo le dije al Señor, o mis métodos o sus métodos, ayúdame a que sean sus métodos y no a ser una esposa manipuladora. Y yo puedo decir que fue el Espíritu Santo que me dio un gran temor en ese momento y no volví a intentar eso más, porque yo no quería eso, yo quería un hombre de Dios realmente. Wow, Alex, pero qué clave tan importante eso del temor a Dios y la obediencia, porque eso es lo que no nos deja hacer esas otras cosas que tú dices, buscar alternativas, manipular, porque tememos a Dios, queremos obedecerle y no queremos nada menos que no sea lo que Él nos provee, no lo que nosotros manipulemos por detrás. Así es. Y bueno, después, como decía tu pregunta anteriormente, si había mucho tiempo que yo decía no puedo y yo le oraba al Señor. Luego como él comenzó a beber miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, era terrible y muchas veces no sabía de él como en 2 días. Esto comenzó a cambiar y yo sospechaba que él tenía otras relaciones. Y yo comencé a orar y yo le dije, Señor, yo no aguanto esto, pero yo no tengo evidencia, yo solo tengo una sospecha. Y yo te pido, Señor, que me ayudes, que si él tiene otra relación, que usted lo haga ver, que usted me permita darme cuenta para yo tener como un descanso o si es necesaria la separación. Y yo comencé a orar y a orar por esto y pasaron como 8 meses desde que inicié esta oración. Y después de 8 meses, Dios sacó todo a la luz. Y sí, él tenía otras relaciones, una en específica formal, pero él andaba con una vida muy desordenada.
Y no necesité preguntar ni nada. Y yo vi la mano de Dios en esto realmente, cuando yo me di cuenta. Y yo dije, bueno, Señor, yo creo que esta es la pauta que usted me está dando para pensar en que es posible una separación. Y cuando yo voy a confrontar a mi esposo, yo le dije, me enteré de esto, esto y esto. Y yo esperaba que él iba como a decir, no, es mentira. Y para mi sorpresa, y que Dios ya lo sabía todo, y Él es soberano, mi esposo me dice, sí, la verdad es que sí, y no quiero nada con Dios, y no quiero nada con vos. Fue tajante, no te amo. Él me lo dijo así. Y eso fue doloroso escuchar, porque aunque yo sabía que no me amaba, él no amaba a Dios, pero yo no pensaba que lo iba a escuchar. Pero fue tan bueno y me llenó de tanta paz, porque nosotros después de eso estuvimos 2 años separados, pero yo sentía esa paz que el Señor había marcado una pauta. He platicado con hermanas, incluso mujeres no cristianas, que ellas dicen, hubiera luchado un poquito más. Tienen esa cosa en su corazón. Yo creo que me precipité. Yo creo que hubiera esperado. Y yo sé que eso es triste para el corazón, ¿no? Claro, al final y al cabo, Dios es soberano en todo. Pero Él me libró de batallar con esa ansiedad porque en el tiempo que Él decidió revelar todo, mi esposo puso un punto también a todo. Mira, Alex, antes que tú sigas, una pregunta del tiempo hasta ese punto. Cuando tú lo tratabas, cuando él venía a la casa, cuando tú le preparabas comida, cuando tú te relacionabas con él, ¿tú lo hacías a regañadientes? ¿Tú lo hacías con enojo, ira, amargura? ¿O tú lo hacías con amor? Porque yo me puedo imaginar en ese lugar y yo estaría porque estoy airada contra mi esposo, contra esa vida que lleva, contra la forma como vive, contra sus desvaríos. Yo voy a estar continuamente diciéndole, confrontándolo, pero tú lo manejabas con amor. ¿Cómo lucía tu relación con él? Bueno, al inicio comencé porque yo creía que era un verdadero creyente. Yo comencé a confrontar esto y yo quería que quedara claro que yo no estaba de acuerdo con eso y que si yo iba a servir era porque iba a agradar al Señor primeramente. No era como una esposa que quería complacer a su esposo y consentir su pecado. Hay una diferencia tremenda en eso. Y yo comencé a hablar con él y decir, esto no me parece, esto está mal, pero cuando llegó un punto de su rebelión contra Dios, que él ya no ni siquiera quería escuchar de Dios. Entonces yo entendí, aquí es donde dice Primera de Pedro, sin palabras, con conducta. Pero él era muy consciente que yo estaba totalmente en desacuerdo con su estilo de vida. Y tal vez no tenía enojo y amargura, pero sí tristeza, sí era tristeza. Y muchas veces lloraba delante de él, hasta que yo notaba su cansancio de verme llorar. Y entonces yo le pedí al Señor, yo quiero llorar con usted, yo quiero derramar mi alma con usted y que me ayude a eso. Pero en este proceso no fue como un solo consentir o complacer. Exacto. Se trataba de Dios. Sí. Después, entonces estuvimos separados, como ya había una confirmación de que él tenía otra relación. Y yo sé que la palabra por adulterio permite la separación. Estuvimos separados por 2 años, que para mí fueron como 40. Pasaron muchas cosas. Fueron difíciles. Pienso que muchas veces sí tuve enojo y reclamé cosas. Otro tiempo no. Otra vez el Señor comenzaba a tratar en mí.
era paciente y oraba. Otras veces no quería. Y yo recuerdo mis oraciones, Señor, yo ni siquiera quiero orar por esta situación. Si Él está bien ahí, está bien. Yo solo tengo un Dios, yo no puedo idolatrar a un esposo. Y creo que en estos 2 años lo que el Señor trató conmigo fue un soltar. Es un deseo válido que se rescatara mi matrimonio, pero no podía ser más que mi amor a Dios y mi deseo de servir a Dios. Y el Señor me llevó a orar por mi esposo más como alma que como mi esposo. O sea, que cuando yo oraba por él como mi esposo, tenía mucha cuenta pendiente él conmigo. Pero cuando yo lo miraba como alma y cómo estaba destruyendo completamente su vida, yo sentí otra vez compasión. Porque él necesitaba a ese Dios. Realmente era una alma perdiéndose en el mundo. Y cuando yo podía orar por él así, más que como alma, que como esposo, sentía más libertad de mí misma, de lo que yo esperaba. Y él se fue hundiendo más en el pecado. Él luego comenzó a drogarse, fue peor, y creo que Dios permitió la separación para guardarme de esas cosas. También Dios me guardó a mí de muchos errores que para mí son claros que pude haber cometido y que no fue mi propia sabiduría ni mi propio esfuerzo, que fue Dios guardándome en ese tiempo. Cuando pasan los 2 años, amén, cuando pasan los 2 años y mi esposo se siente aplastado por su pecado, él dice que ha pensado, bueno, he tratado de dejar de beber por mis padres, por mi hijo, por mi esposa, y hizo una lista larga y yo no puedo. Y ahí Dios obra en su corazón. La conversión de él fue muy dramática. Hay cosas que cambiaron en el mismo instante y hay cosas que fueron un gran proceso. Pero él fue a la iglesia y él dice que él sentía que Dios lo estaba apuntando. Él sentía el peso de su pecado. Esa fue la primera vez que él se sintió el peso de su pecado. Eso fue increíble. Y él, cuando Dios cambia su corazón, él me llama y me dice, Alex, por primera vez quiero decir que si me das la oportunidad de recuperar mi matrimonio, yo he reconocido mi pecado y si Dios me cambia, él dijo, si Dios me cambia, yo luego quiero intentar recuperar mi matrimonio. Y es algo que yo había orado. Porque yo le pedí al Señor, no permitas que mi esposo vuelva a intentar a regresar en la misma situación. Yo esperé hasta que Dios me dio la pauta porque yo no quería hacer mi voluntad ni mi tiempo, pero tampoco quería que él no estuviera convertido y volver a la misma situación. Claro. Y fue una obra de la misericordia de Dios. Su vida cambió y viendo hacia atrás después, él me dijo, y cuando lo escucho, yo veo la fidelidad de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando estábamos en los grupos de matrimonio, él compartió algo y que es algo que lo he compartido con muchas personas. El bien que yo hacía en esos 3 años no era algo, era algo que lo estaba realmente incomodando. Era algo que era como un espejo. Dice mi esposo que en cierta parte, una parte de su corazón, él esperaba que yo discutiera para él sentirse justificado. Él esperara que yo no tuviera comida para él justificar su pecado, porque el ser humano es así, nuestro corazón es engañoso y perverso, podemos estar haciendo lo malo, pero cuando alguien corresponde mal a nuestro pecado, entonces como que tenemos la excusa perfecta. Sí. Y él no tenía la excusa perfecta que buscaba. A pesar de que fue una lucha imperfecta, fallé de muchas maneras, pero él no encontraba lo que estaba buscando. Y de alguna manera eso lo tuvo que llevar a buscar su justificación en Cristo Jesús. Sí. ¿Qué es lo que tú decías, Alexandra, de cómo el bien, cuando hacemos el bien al mal, ganamos? En ese momento tú no te estabas dando cuenta. Tú lo estabas haciendo por fe y en obediencia, pero mira ahora como años después
tú oyes la otra parte cuando Él te dice, es que yo no puedo entender cómo tú me tratabas con misericordia, cómo tú me tratabas con compasión, cómo tú me tenías comida lista, cómo tú me planchabas la ropa, si yo no me lo merecía. Y seguramente vos dices, Él esperando justicia de tu parte para sentirse justificada. Exactamente. Él quería eso para su propio corazón. Y cuando Él platica, también una de las cosas que dice es que cuando todo esto venía, Él decía, uy, es como si Jesús estuviera aquí. Yo muchas veces sentía que Él no tenía nada de gratitud. Y yo en esa época decía, Señor, ni un poco de gratitud por lo que estoy haciendo, pero después comprendía que Él sentía que no podía vivir con una persona así porque él se miraba tan malo, entonces él no podía expresar gratitud. Eso era desesperante, hasta el punto que fue cuando nos separamos, en su buena intención de decir, bueno, mi esposa ha sido una mujer buena. Él me decía, Alex, yo te deseo que te encontré un buen hombre. Y él me lo repetía y yo deseo esto porque él no quería estar conmigo porque él se sentía demasiado malo. Y yo creo que es ahí cuando Dios realmente usa el bien para mostrar a alguien su verdadero corazón. Y es una ofensiva, o sea, es misterioso cómo realmente Dios puede usar los actos de bien. Es que es contra naturaleza. Nosotros pensamos que tenemos que defendernos y atacar y juzgar y traer justicia y venganza, pero Dios te dice, no, es otro el camino, porque la economía de Dios es muy diferente y como Dios piensa es diferente a como nosotros pensamos, ¿verdad? Completamente opuesto. Incluso yo creo que como esposas debemos de reconocer que toda nuestra lucha y nuestras armas carnales y nuestra manipulación es débil, es muy débil comparado a hacer el bien. Y el bien tiene su efecto que Dios usa de alguna manera y es difícil. Yo creo que es difícil en este tiempo confiar, porque cuando yo estoy haciendo bien y no veo nada, es difícil confiar en el Dios de la palabra, en el Dios que me está dando esas armas para luchar por mi matrimonio. O sea, es una cuestión, creo que de rendición, de mirar al Señor, de conocer más íntimamente al Señor, y no es nada sencillo. Realmente es una lucha. Es de fe, es de fe. Dime, Alex. Es de fe. Incluso parece hasta chistoso. Pero yo recuerdo que habían unas hermanas que decían, bueno, una herramienta buena, porque cuando miraban Primera de Pedro 3 era como demasiado pasivo, con conducta, sin palabras, con conducta, es agarrar aceite y ungido y agarrar todos los zapatos y ungir los zapatos de los esposos. Y otra decía, bueno, una idea buena también es orar a las 5 de la mañana en voz alta y pidiendo a Dios que convierta de manera que Él escuche de la madrugada. Y todo esto, hay muchas ideas, porque y ya sea la manipulación o sea esas ideas súper espirituales, la raíz es la misma, que nos falta confianza en entender que los métodos de Dios realmente son eficaces y que Dios va a hacer algo. Amén. Y realmente Dios ha sido bueno. Algo que yo no notaba, prácticamente que yo no notaba que mi esposo se daba cuenta, era cuando en nuestra ciudad hace frío y las casas no son herméticas. Y entonces yo lo miraba con un gran frío y yo lo cobijaba. Y mi esposo hoy por hoy, eso lo recuerda y se lo cuenta a todas las personas. Mi esposa me cobijaba cuando yo tenía frío y no me merecía eso. En aquel tiempo no había gratitud ni nada, pero eso es algo que hoy lo dice tanto que yo hoy por hoy puedo ver, wow, realmente el Señor estaba en cada detalle que yo en ese momento no lograba ver. Así es. Pero Dios fue fiel. Es increíble como la misericordia de Dios es lo que nos atrae a Él. Nos atrae su amor y su misericordia. Entonces nosotros
igualmente, sobre todo como esposas, lo que atrae a nuestros esposos es esa misma misericordia. Y eso es lo que vemos en el caso tuyo y Alexandra, para ir cerrando. ¿Cómo tú podrías animar a hermanas que están en situaciones similares? Quizá no, sus esposos no están emborrachándose, simplemente son personas difíciles, es matrimonios difíciles o personas casadas con inconversos o quizás personas en situaciones bien difíciles. ¿Qué podrías tú decirle a ellas que están en el medio de esa situación? Así como te decían a ti, unge los zapatos o ora a las 5 de la mañana. ¿Qué tú le dirías ahora de este lado? Porque no hemos dicho al final, que quizás tú quieres dar un poquito antes de contestar esa pregunta, decir dónde están hoy, que somos testigos nosotros de la obra hermosa que Dios ha hecho en tu familia. Di un poquito de eso y entonces anima a algunas de las hermanas. Bueno, hoy ya pasaron más de 10 años de esa época, así que cuando estaba pensando en que iba a dar el testimonio y recordé tantas cosas, yo decía, Señor, de verdad pasé por eso, porque hoy por hoy nuestro matrimonio es tan diferente. Dios es el centro de nosotros y ha sido un proceso de que Dios purifique la vida, ha sido un proceso largo, pero Dios ha hecho tanto. Tuvimos 2 hijos más. Tenemos las mismas metas, por decir así. El Señor es el centro. Él está comprometido con la crianza de los niños, así como yo lo anhelé un día que me parecía que iba a ser mentira. Yo doy homeschool y Él me ha apoyado mucho en eso. Y en la instrucción, en los devocionales, cosas que me parecía mentira que un día podía pasar. Él ahora es un líder enfocado en el crecimiento mío y de mis hijos. Y cuando yo miro hacia atrás, yo digo, wow, lo que el Señor ha hecho muchas veces me parece increíble. Y el Señor ha sido bueno. Hemos crecido y seguimos en este proceso. Nos falta mucho todavía, pero disfrutamos hoy por hoy de nuestro matrimonio. Yo le digo a mi esposo que es mi mejor compañía. Y ahora él disfruta de mi compañía, que antes no disfrutaba porque él no quería al Señor. Claro. Pero ahora él disfruta de mi compañía y ha sido una bendición. Y ver cómo Dios lo está usando en la iglesia. Él es un líder realmente. Leonard, el Señor le ha dado mucha sabiduría, lo hemos visto también. O sea que qué bueno que Dios te dio fe para transitar ese camino y para esperar en Él, con fe de que Él obraría. ¿Cómo puedes entonces tú animar a esas mujeres que están oyendo el programa ahora y que lo van a escuchar después? Bueno, no busquen aceite, hermanos. Quisiera decir 2 verdades que deben de tener en mente. Creo que es muy bueno. Uno, a las hermanas que están pasando por esto, Dios les ha dado y les va a dar todo lo que necesitan. En ese tiempo que yo estaba luchando, yo podría haber, ni siquiera había escuchado que era una mentora, pero tal vez cuando miran el programa dicen, yo anhelo una mentora. Y es bueno, es un buen deseo. Y sigan orando por eso si acaso no lo tienen, pero Dios lo va a dar. Pero si no hay una mentora o todavía no hay una compañera de oración o hay algo que ustedes dicen que mi iglesia tal vez debería estar mejor, algún anhelo así, eso es bueno, pero aún cuando eso falte, yo les animaría a creer que Dios les ha dado y les va a dar todo lo que necesitan. Amén. Y una bendición de este programa y que las fieles oyentes saben es cómo el evangelio se esparce a través de toda nuestra vida y eso es un motor, eso es una bendición, comprender el evangelio y Dios y su palabra las va a ir guiando y les va a dar todo lo que necesitan. Y si Él no lo ha dado, es porque puedo asegurar que Él considera que todavía no lo necesitan. Él es fiel. Y otra verdad que quisiera recalcar
es que están siendo fructíferas. Esta es una verdad que, por favor, a las esposas que tienen esposos inconversos, recuérdense una y otra vez que están siendo fructíferas. En esos momentos, uno siempre piensa, es mejor y es de más fruto ser esposa de un hombre que sirve al Señor. Es mejor ser esposa de un hombre que predique el evangelio, de que sirve en la iglesia, y ellas pueden llegar a sentir esa mentira, que no hay tanto fruto en un hombre que es un inconverso. Pero yo creo que están siendo como Cristo y Dios se está deleitando grandemente en ella y que están dando mucho fruto y que nada de eso va a ser en vano. Sus lágrimas, sus noches sin poder dormir, sus anhelos, nada de eso es en vano. Y yo pienso que esas son las cosas que son más importantes. Hay una frase de J.C. Ryle que yo quería compartir, que dice: el día del juicio probará que muchos, además de los esposos, han sido ganados sin palabras gracias a una vida santa. Y en esta vida tal vez no vamos a lograr ver todo, pero Dios es fiel y en ese día vamos a ver el fruto de la vida de una mujer santa. Amén, amén. Que Dios dé a las que escuchan esa fe de creerle a Dios, porque lo que pasa es lo que tú dices, cuando no vemos la recompensa, cuando no vemos el fruto, cuando no vemos el fruto de la espera, cuando no vemos cambios en nuestros esposos, cuando no vemos cosas suceder, soltamos las armas de Dios, que son las que funcionan, que son las buenas, para adoptar armas carnales que no funcionan. Porque no funciona. Y me encantó lo que tú dijiste de la manipulación. Quizás logre una conducta que quiero, pero no está motivada correctamente y al final no es lo que tú quieres. O sea que qué bendición, Alexandra, que me gozo escuchándote, me gozo ver la sabiduría que Dios te ha dado con los años que tienes y ver cómo Dios ha bendecido tu fe. Me encanta ese versículo de Colosenses que usas de hacer todo para el Señor y no para los hombres, porque ¿de quién viene la recompensa? No es de tu esposo que viene, ni de su conducta, es del Señor que viene la recompensa en su tiempo. Así que gracias, Alexandra. Y antes de terminar, quería compartir, siempre terminamos con un versículo bíblico para que estemos arraigadas. Y quería compartirles Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el recurso que queremos dejar esta semana, recomendar, es el que hemos venido recomendando, que es el conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer, para las que quieren profundizar más en cuanto a esto de los atributos de Dios, que son tan importantes porque, como venimos diciendo, son los que nos hacen conocer a Dios y nos hacen entonces vivir de acuerdo a ese Dios que tenemos. Alexandra, gracias. Oro que el Señor use tus palabras y tu testimonio para bendecir a muchas, para que muchas puedan ser animadas y consoladas y retadas, sobre todo, a extender misericordia a sus esposos de la manera como Dios te asistió. Y quería ver si puedes orar para cerrar, y por favor ora por las mujeres que están en esta situación que van a escuchar este programa. Amén. Y nuevamente gracias, Laura. Gracias por la invitación. Un gozo. Padre, en el nombre de Jesús, elevamos esta oración, Señor. Gracias por este momento compartido, Dios. Padre, tú conoces qué mujeres están pasando por esto y necesitan una palabra de ánimo.
Yo te ruego por estas mujeres, Señor, que tú alientes sus corazones, que tu espíritu sea, Señor, cada día animándoles, recordándoles la verdad de tu palabra, Señor. Sé, Señor, con cuántas mentiras del enemigo luchamos en esta época, Señor. Pero sé que tu palabra es verdad, Señor. Y yo te ruego, Señor, que seas tú obrando en ella, en sus corazones, Señor, fortaleciéndolas, recordándole, mi Dios, que tú eres todo lo que necesitas, Señor, y que ellas puedan fijar su mirada en Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por este gran ministerio que tienen estas mujeres a mostrar, Señor, el evangelio a hombres perdidos, Señor. Recuérdales, mi Dios, que esta es tu voluntad y que es una manera de esparcir la luz, esa luz, Señor, que nada, ningún mal puede apagarla, Señor. Gracias, Padre, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alexandra. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias por seguir este programa cada viernes y que tengan un bendecido fin de semana en sus iglesias este fin de semana y con sus familias. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene para una nueva entrega de Arraigadas. Dios les guarde.